A la hora de iniciar un nuevo capítulo dentro de esta sección ya veterana de perfiles valdepeñeros, pues nuestro saludo más cordial y afectuoso. Hoy les vamos a ofrecer un programa muy especial, en concreto porque va a ser compartido, porque vamos a hablar de dos personas que tienen que ver mucho con la asociación Orisos. Vamos a hablar de la asociación Orisos. Y para la segunda parte les emplazamos para algo distinto, algo novedoso y una sorpresa. Estamos en la sala de estudios del Centro Asociado a la UNED Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas y bueno, pues ya saludamos a nuestros invitados, concretamente a quien es la presidenta de esta asociación que pues lucha por la divulgación de la historia, como es Palmira Peláez Fernández. Palmira, gracias por querer compartir con nosotros este perfil valdepeñero y bueno, pues también por acogernos aquí. Gracias a vosotros. Y junto a Palmira se encuentra Domingo Fernández Maroto, que es socio numerario y que también, pues es una pieza destacada dentro de este organigrama de Orisos y aparte de la UNED. Domingo, pues gracias por querer compartir este perfil un poco peculiar. A vosotros. ¿Dónde nace Palmira? Bueno, pues yo nazco y soy de ahí, de Santa Cruz de Mudela, el pueblo vecino. Ahí hace algunos años. Eres originaria de Santa Cruz. De Santa Cruz. ¿Y Domingo? Yo soy originario de aquí de Valdepeñas. ¿En qué barrio naciste, pues en Domingo? Este caso, yo nací y me crié en el barrio de Lucero. En el barrio de Lucero. ¿Qué recuerdos tenéis, tanto Palmira como Domingo, de vuestra infancia y juventud? No sé, ¿sigues viviendo Palmira en Santa Cruz de Mudela? O sea que prácticamente estás desvinculado lo justo para estudios y trabajo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y tu juventud allí en Santa Cruz de Mudela, una localidad tan cercana a Valdepeñas y con la que siempre ha habido unas excelentes relaciones? Bueno, pues imagino que son los mismos recuerdos que cualquier otra persona de estos pueblos manchegos, ¿no? Pues de una vida muy tranquila, una vida muy feliz, ¿no? De muchos juegos con los niños, algo que ahora se echa un poco en falta, ¿no? El estar en la calle tranquilamente, jugando, un colegio cercano, toda la familia cercana. Son unos recuerdos que la verdad es que se añoran en algunos momentos ahora. Pero bueno, que la historia que cambia y que evoluciona. Los momentos, ¿no? Exactamente, Hay sí. que amoldarse a la situación. Sí, bueno, sí. Y Domingo, que correteaba por allí, por el barrio de Lucero, ¿qué recuerdas de tu infancia y juventud? De la infancia, la verdad que recuerdo sobre todo el antiguo colegio del Lucero. Ya ha llovido, ya hace mucho tiempo. Ha llovido. Cuando se llamaba entonces Lucero de José Antonio, Lucero me parece, de José Antonio, efectivamente. Yo ya en aquella época ya lo de José Antonio ha quedado un poco al margen, pero también recuerdo algunas anécdotas de aquella época. Y yo sí recuerdo que pasé toda la infancia, lógicamente, en el colegio allí, en el antiguo, no llegué a conocer el nuevo, porque acabé mis estudios allí antes. Y bueno, ya de la juventud pues empecé muy joven a trabajar, con 14 años ya estaba trabajando y compaginé pues estudios con trabajo. A partir de los 14 años empecé a estudiar en el instituto, en aquella época en el nocturno, que por cierto no era en el Bernardo de Balbuena, sino que las clases del nocturno se hacían en el Jesús Baeza. Sí, nos lo refería recientemente también otra persona que entrevistamos dentro de los perfiles. Y bueno, pues es una etapa, yo la recuerdo con mucho cariño, evidentemente, como toda la gente joven cuando tenemos esa etapa, pero y sobre todo con esa posibilidad que tuve de poder seguir estudiando, porque teníamos un grupillo de amigos que nos centramos todos en estudiar, a pesar de que estábamos trabajando desde los 14 años, ¿no? Entonces era duro, porque el trabajo que yo tenía, en este caso mis comienzos laborales fueron como pintor de brocha gorda, ¿no? Durante bastantes años, hasta que el ejército me llamó, ¿no? Para ir a filas, como se decía en aquella época. Y bueno, sí, lo recuerdo con muchas anécdotas del trabajo, porque prácticamente estaba mucho tiempo fuera de Valdepeñas. Yo conocí muchísimos sitios porque pasaba prácticamente muchos días de la semana fuera de Valdepeñas y alternaba eso con los estudios hasta que pude terminar COU en aquella época, hacer selectividad y bueno, empezar otra etapa. Bueno, los estudios, los contactos con el aprendizaje de Palmira, ¿dónde fueron allí en Santa Cruz de Mudela? Allí en el Colegio de la Inmaculada Concepción, fue donde yo estudié, y
Y bueno, también unos recuerdos muy añorados de aquel colegio, un colegio que se mantiene, ¿no? Y allí fue donde empecé. Y luego en la universidad, yo estudié aquí en la UNED. ¿En la UNED? Yo soy de la UNED. ¿Pasaste también por alguno de los institutos de Valdepeñas? No. No. ¿Desde el colegio ya? Cuando acabaras tu etapa. Lo dejé entonces, luego hice el curso de acceso para mayores de 25 años aquí en la UNED y aquí continué, y aquí hice mis estudios de Derecho. El COU entonces, Domingo, lo hiciste en el Bernardo de Balbuena, pero ya nocturno también se podía hacer. Todo fue esa etapa en el nocturno, ¿no? Y además tengo muy buenos recuerdos de profesores y profesoras de allí, que todavía sigo en contacto con ellos, afortunadamente. ¿Como por ejemplo? Ángela Madrid, Gloria, al final hay un elenco ahí de profesores, luego otros ya se fueron de aquí de Valdepeñas, pero aquella época yo la recuerdo con mucho cariño. Mucho trabajo porque, claro, salías de trabajar, te ibas allí hasta las 11 de la noche, pero éramos jóvenes y podíamos con todo, o con casi todo, ¿no? Claro. Recuerdo aquella época porque allí precisamente tengo una anécdota curiosísima, que fue cuando tuvo lugar el intento de golpe de Estado. Estábamos allí por la noche, evidentemente, desalojamos las instalaciones y curiosamente recalamos en un sitio que tiene mucha trayectoria aquí en Valdepeñas. Éramos críos, éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces se nos ocurrió la brillante idea de irnos al Mecano. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? ¿Cómo? Pero nos echaron enseguida. Son anécdotas, pero lo primero que se nos ocurrió con aquello fue, pues vámonos al Mecano, si no tenemos clase. Pero bueno, son anécdotas que pasan en aquella etapa, ¿no? Y bueno, hicimos allí también hasta COU y selectividad. En aquella época selectividad no se hacía aquí en Valdepeñas, sino que curiosamente pues nos tocó trasladarnos a Alcázar de San Juan. El grupillo que estábamos allí entonces en el nocturno, que todavía hay gente por aquí muy interesante de aquella época, compañeros y compañeras mías. Y bueno, tuvimos la suerte de aprobar también selectividad, nuestro trabajo nos costó. Y a partir de ahí pues iniciamos otra etapa. Yo, curiosamente, la primera matrícula que hice fue Magisterio en Ciudad Real. Las circunstancias personales y económicas no me lo permitieron y al final cambié la matrícula y recalé aquí en la UNED. Y bueno, empecé aquí a hacer Geografía e Historia y aquí acabé Geografía e Historia, con altibajos porque, bueno, pues me condicionaba mucho el trabajo, hubo años que lo tuve que dejar. ¿Pero seguías de pintor? No, cuando vine de hacer el servicio militar en aquella época, pues lógicamente pues cambiaron las condiciones laborales, seguí un poquito tiempo y además el oficio no lo perdí precisamente, pues me gustaba, pero recalé en una empresa valdepeñera, en Frimancha, y bueno, estuve allí unos años, aguanté lo suficiente para poder seguir con los estudios. Compaginar, ¿no? Sí, al final lo dejé ese trabajo porque si no, no acababa, era contradictorio, no podía... ¿Te dedicaste a estudiar? Y no, simplemente aproveché, estaba ya prácticamente terminando la carrera y aproveché ese tirón y a partir de ahí pues recalé aquí en la UNED, curiosamente, con una beca y en la biblioteca estuve durante un curso con la biblioteca, empecé ya a trabajar también aquí con algún contrato y en el ayuntamiento, en servicios sociales, con algún plan que llevábamos en aquella época también relacionado con lo que luego me he dedicado, con el tema de la arqueología. Y bueno, pues ya a partir de ahí terminé la licenciatura y hasta hoy seguimos todavía metidos en alguna de estas cuestiones. Sí. Ya que ha nombrado Domingo el servicio militar, ¿dónde te correspondió hacerlo? Yo hice el campamento en Madrid. ¿En Comenal Viejo? En Comenal Viejo, y luego estuve en una academia, en la Academia Especial Militar, en Madrid. ¿Que estaba situada dónde? Estaba en Getafe. Getafe. Hoy ha desaparecido, estaba en lo que era la antigua avenida de Andalucía. Sí. Y hoy luego pasó me parece que fue a la carretera de Extremadura y hoy en día creo que ya ese cuerpo ha desaparecido. Era una academia de oficiales y suboficiales. ¿Y tienes buenos recuerdos de tu estancia allí? Sí y no. Sí en el sentido de que bueno, todo era novedoso. No tan novedoso como cabría esperar, porque yo por mi trabajo había conocido muchas partes ya de la geografía, pero no es como en aquella época cuando tenías esa idea de decir, es que sales del pueblo y vas a ir a... Y bueno, sí, sales porque no había salido nunca. Claro, pero yo no era el caso, claro, pero claro. Sí lo recuerdo aquello con mucho cariño, sobre todo por la gente que conocí.
aquello sí me aportó muchísimo en el sentido de... Pero bueno, lo que pasa es que lo contradictorio es que vienes, has perdido el trabajo, tienes que reinventarte un poco y todo eso te condiciona, ¿no? Pero bueno, era una etapa que en aquella época había que pasar y punto, y no, ni se preguntaba siquiera, o sea, no... Y bueno, coincidió que precisamente en esa academia había una sede de las Fuerzas Armadas de la UNED, y pude realizar allí también algunas asignaturas de la carrera que estaba haciendo. Bueno, entonces, en ese sentido te vino hasta bien. Sí. Hay que sacar la parte positiva. Sí. Bueno, Palmira, haces el curso de acceso a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Después del curso, ¿qué vino? Empecé a estudiar Derecho. Empecé y lo terminé. Estudié Derecho. ¿Eres licenciada en Derecho? Soy licenciada en Derecho. Entre medias empecé también a trabajar aquí ya en el centro. Y ya simultaneé las dos cosas, el estudio y el trabajo. Cuando ya terminé mis estudios de Derecho, pues empecé hice un máster, luego hice otro. En medio también hice el CAP para poder optar a las oposiciones de secundaria, que luego eso no lo he hecho, he cambiado de idea. He cambiado de la línea, ¿no? Hice otro máster de investigación que me habilitaba para hacer el doctorado, que es con lo que estoy ahora mismo, haciendo el doctorado. De hecho tengo la tesis ya, que muy breve la presentaré. En esas entremedias luego también se convocaron plazas de profesor tutor y también soy profesora tutora del grado de Derecho, aquí en el centro. En el centro. ¿Ese es tu día a día actual? Sí. En cuestión de docencia. Docencia, exactamente. ¿Y Domingo? Bueno, pues en ese sentido coincido en parte, solamente en una parte con Palmira. Efectivamente, yo hice aquí la licenciatura de Geografía e Historia, ya estaba aquí también trabajando. Cuando acabé, ya justo en ese momento empecé también aquí a trabajar. Y bueno, empecé un poco, continué con los estudios, hice lo que ahora es el máster. En aquella época era el diploma de estudios avanzados. Soy diplomado en estudios avanzados en arqueología. Y ahora, pues como también ha comentado Palmira, estoy con la tesis, a ver si, aunque ya pintamos canas, pero por lo menos a ver si la acabamos pronto, porque bueno, es algo que está ahí. Pero porque nos gusta investigar, a mí en particular pues me atrae muchísimo todo el tema de la historia antigua, de la arqueología y demás, y seguimos trabajando en ello. Y bueno, también hemos compaginado los estudios, también, como decía Palmira, pues opté a una plaza de profesor tutor hace ya, pues, no sé, supongo a unos 18 años, me parece que entramos aquí, entré como profesor tutor también, hasta la fecha. Y entonces, pues por un lado, compagino también el trabajo aquí en el centro con las tutorías en el grado de Geografía e Historia, y seguimos investigando, seguimos trabajando. Y eso también lo compagino con las labores que llevamos en el yacimiento del Cerro de las Cabezas y otras cuestiones por ahí. Pues ahora pasamos página dentro de este perfil valdepeñero, en esa enciclopedia imaginaria de cada semana, en donde abrimos un capítulo. Se crea la asociación Orisos para la divulgación histórica en Valdepeñas. ¿Cuándo se crea esta asociación, de la cual Palmira ahora es la máxima responsable? Bueno, pues esta asociación se crea en el año 2005. O sea, tenemos ya 16 años de historia. Del año 2005, en un curso de verano que se estaba celebrando en el Cerro de las Cabezas. Siempre decimos que a la sombra de un curso de verano, a la sombra poca sombra, evidentemente, en el mes de agosto. Pero a la sombra de ese curso de verano se creó la asociación Orisos. Entre el grupo de alumnos que participaban, que estaban muy vinculados tanto al centro asociado como al cerro, porque ya habían participado en otras ocasiones, y otro grupo de gente, como yo, no me voy a quedar atrás, que sin estar en el curso, pero sí estábamos relacionados con ese ambiente. Entonces, en ese momento se crea esta asociación. ¿Y cómo surge entonces, a raíz de ese curso que nos comentas,
es cuando alguien o algunos o algunas proponen. Bueno, sí, pues en cierto modo fue una especie de casualidad, porque llevábamos ya en aquella época, se me ocurrió la brillante idea de contactar con dos buenos amigos, con Julián Vélez y con Javier Pérez Avilés, que en aquella época eran los dos los codirectores del yacimiento de Cerro de las Cabezas. Yo ya venía colaborando con ellos pues, prácticamente desde finales de los 80 se nos ocurrió organizar un curso de arqueología, ¿no? En principio para los alumnos de aquí del centro, porque veíamos que con más o menos la idiosincrasia que tienen los alumnos les costaba muchísimo hacer actividades de formación, hacer actividades prácticas fuera de la UNED, no fuera entonces dijimos, bueno, pues vamos a organizar un curso de verano aquí. Hicimos los dos primeros cursos. Y en uno de esos cursos, precisamente, una de las personas participantes pues se le ocurrió la brillante idea y nos llenó la cabeza de pájaros, y a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a organizar una asociación. Hay que puntualizar, al comentario que tú has hecho, Ángel, que la asociación se denomina Asociación para la Investigación y el Desarrollo Cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente una asociación de ámbito histórico, sino que lo que hicimos fue, de alguna manera, intentar abrirla para que cupiera cualquier tipo de persona interesada, de manera cultural, de manera que quisiera colaborar, ¿no? La cuestión es que nació precisamente, como bien ha dicho Palmira, allí en ese curso, se promovió, y a partir de ahí pues lo que hicimos fue vincularla, porque en aquella época acabamos de firmar un convenio entre nosotros allí en el Cerro de las Cabezas con la Corporación Municipal de aquella época y con la UNED para poder hacer los cursos, ¿no? Y que los alumnos tuviesen su certificado. ¿Qué pasó? Que a raíz de ahí pues surgió todo esto, entonces dijimos, bueno, pues colaboramos con la UNED y sobre ese papel también con el Ayuntamiento de Valdepeñas a través de la concejalía. Entonces unimos este grupo con la UNED y con la concejalía de Cultura de Valdepeñas. Y a raíz de ahí, pues como bien ha dicho Palmira, entró más gente, no solamente era la gente de historia, de arqueología, sino que pues venían de diferentes ámbitos, en el caso por ejemplo, de Palmira del derecho, en otros casos de psicología, de filología, de antropología, de trabajo social. Hemos hecho ahí un popurrí de gente muy interesante, curiosísimo, porque cada cual aporta lo suyo, aunque hay que matizar que priman sobre todo la gente de historia. Y en ese sentido, pues claro, hay veces que... Porque efectivamente la asociación nació a la sombra del curso de arqueología, y efectivamente el curso siempre ha sido un referente, porque digamos era hasta hace muy poco era el buque insignia de la asociación, marcando un poco la línea. Había que trabajar muchísimo para organizar cada año un curso, que luego con el paso del tiempo y ya cuando entró la asociación, pues lo que hicimos fue llegar hasta internacionalizarlo. Aquí hemos a lo largo de esta etapa, hasta el 2017 que se hizo la última edición, y estos últimos años por desgracia no se ha podido hacer, pues hemos tenido gente de toda España y gente que ha venido incluso del extranjero. Entonces eso era pues un aliciente para la asociación. ¿El nombre a qué se debe? El nombre, pues un poco al azar. A ver, Orisos, Horizon está vinculado con, si no me equivoco, con el mundo íbero, ¿no? Sí, la verdad es que como nació a la sombra del yacimiento, pues lo que hicimos fue buscar un nombre que fuera propicio para eso. Entonces, Orisos, de alguna manera, lo que trata de reivindicar el papel de un personaje histórico, bueno, que aún está sin investigar mucho, pero que de alguna forma nos habla de un personaje histórico, mítico, que luchó contra los cartagineses, que era un reyezuelo supuestamente de este entorno, que es Orisón. En las fuentes antiguas se habla de Orisos, Orisón, Orisios, y que se enfrentó con las tropas cartaginesas en una batalla y los derrotó. Incluso se habla de que en esa batalla murió su líder, Amílcar Barca, y a partir de ahí pues Asdrúbal y Aníbal acometen la destrucción de ciertas ciudades íberas y demás en todo este entorno. Con la llegada de los romanos se adopta ese nombre en este entorno, en la época antigua, se llama Lauretania, quizá por derivación de ese rey mítico, Orisón, Lauretania. De ahí cogimos el nombre. Y el logotipo fue curioso porque en un primer momento empezamos a hacer algunos logotipos, hicimos unos que representaban la cerámica del Cerro de las Cabezas, y luego no nos convenció mucho eso, y al final terminamos por tomar este logo que tenemos ahí con esos semicírculos concéntricos con colores terrosos, que es la decoración de la cerámica ibérica típica de aquí de la zona oretana, de la zona del Cerro de las Cabezas.
Y ahí surgió. Entre los objetivos ya se han anticipado algunos, la difusión cultural, la investigación, pero ¿qué otros objetivos podríamos encuadrar dentro de la Asociación Orisos? Nuestro objetivo principal, y así aparece recogido en los estatutos de la asociación, es la investigación y la difusión de la cultura. Entonces, esto en un término amplio, en la cultura en todos los aspectos. Por eso también la vinculación que existe de la asociación y de la variedad de socios que tenemos de muy diferentes ámbitos de la cultura. Pero ese es nuestro objetivo fundamental, la investigación y la difusión de la cultura. Bueno, ¿y cuándo se inician las actividades? Porque hemos dicho que de vida Orisos lleva 11 años, aproximadamente. 16. 16, exactamente. Sí, exactamente. Actividades, ¿cuándo surgen y cómo se han ido desarrollando? Bueno, pues nuestras actividades surgen en ese mismo año. O sea, ya el curso de arqueología que se venía celebrando en colaboración de la UNED y el Ayuntamiento, la Concejalía de Cultura, pues en ese momento la asociación ya es quien empieza a llevar, digamos, las riendas de ese curso, siguiendo con la colaboración del Ayuntamiento y de la UNED, del Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas. Entonces, al año siguiente ya se vuelve a celebrar el curso, que se ha venido realizando hasta el año 2017. Pero bueno, empezamos ya a hacer otras actividades que además se han consolidado. Estas actividades son unos ciclos de conferencias. Empezamos el primer año, las primeras que se realizaron en el 2006, o sea, al año siguiente ya de la fundación de la asociación, que se celebraron unas jornadas sobre la recuperación de la memoria histórica. Queríamos recuperar la historia de Valdepeñas y de la comarca, y así se hicieron. Esas jornadas, esos ciclos de conferencias se consolidaron y bueno, se han ido celebrando, no todos los años, porque son un tanto, digamos, agotadoras, ¿no? Entonces se han celebrado relacionadas con la historia, relacionadas con el ámbito de la literatura. Dada la diversidad también de la asociación, se han celebrado unas con mucho éxito relacionadas con el mundo de la salud, que también fueron muy diversas y tuvieron muy buena acogida. Ese ciclo de conferencias ya fue una actividad consolidada. Pero también hemos tenido otras, además del curso de arqueología que ya hemos mencionado, unas jornadas de puertas abiertas, también celebradas en el Cerro de las Cabezas. Bueno, pues esa actividad, esas jornadas, hemos realizado a lo largo de la historia de la asociación seis jornadas, ¿no? También con muy buena acogida por parte no solamente de la población de Valdepeñas, sino de toda la comarca. Otra actividad también consolidada que ha realizado la asociación, evidentemente también parada en este último año y medio, han sido unas rutas de Andando por la Historia. Estas rutas eran cortas, unas rutas cortas, algunas realizadas dentro de la localidad para ir a ver determinados espacios de Valdepeñas un poco desconocidos, incluso por la misma población, y otras han sido en el entorno cercano. Alguna quizás se ha realizado un poco más lejos, ¿no? Pero lo que se trata de dar a conocer es el entorno en el que vivimos. Pues esas son unas actividades que están ya consolidadas y que además esperamos por poder volver a retomar en cuanto la situación sanitaria cambie. Claro. Y en cuanto, Domingo, el número de asociados, o más o menos aproximadamente, y de qué estamentos proceden. Bien, en cuanto al número de socios, ha ido variando lógicamente a lo largo del tiempo. De hecho, algunos incluso de los socios fundadores pues ya no están por motivos personales, porque se han trasladado y tal. Pero sí hemos de comentar que la asociación es muy variopinta, como bien decía Palmira, en el sentido de que hemos conseguido aglutinar. No tenemos un perfil concreto del socio, hemos conseguido aglutinar gentes de muy diversos sectores, ¿no? De hecho, curiosamente la asociación, aunque tiene su sede aquí en Valdepeñas, tenemos socios de otras partes del país porque conforme iban viniendo los cursos de verano, de los cursos de arqueología,
que han sido un referente aquí en Valdepeñas, porque de alguna manera se generaba también un ambiente bueno en cuanto a esta gente en pleno mes de agosto, pues luego se iban quedando como socios algunos de ellos, y hoy en día tenemos socios que son de Cantabria, de Albacete, hay gente que de aquí de la provincia de Ciudad Real, de muchos de los municipios, en fin, de Madrid, incluso de Baleares. Es un poco ese refrito, ¿no? En cuanto al perfil, no es como decía, no es un perfil único, porque independientemente de que los socios, muchos de ellos tenemos relación con la UNED, efectivamente, eso no se nos escapa a nadie, desde diversos ámbitos de estudio, pero nosotros no estamos cerrados a nada en lo que pueda suponer que venga una persona a solicitar entrar en la asociación, que no tiene por qué ser universitario, ni tener estudios universitarios, ni nada, simplemente con que quiera trabajar, aportar, investigar, como bien decía Palmira, porque nuestro fin último es pues eso, aportar cosas novedosas, hacer actividades. Pues estamos abiertos a cualquier cosa, ¿no? Simplemente se trata de que veamos que la persona que solicita entrar, pues que tiene un perfil que va a aportar cosas al grupo, ¿no? Y dentro de eso, pues como digo, son muy variopintos. En cuanto, por matizar un poco lo que comentaba también Palmira de las actividades, nosotros somos muy camaleónicos, nos adaptamos un poco a esas circunstancias, de hecho nos hemos adaptado a la circunstancia actual, por desgracia, pero cuando se nos ha requerido de diversos ámbitos, ya sea desde la UNED, ya sea desde el propio ayuntamiento, recuerdo ahora mismo, y tú lo recordarás porque participaste también activamente, cuando se celebró el 200 aniversario del 6 de junio, ¿no? Bueno, pues centenario. Trabajamos precisamente codo con codo con la UNED, con el ayuntamiento, organizando una gincana que fue un éxito. El pueblo lo llenamos de chiquillos por aquí, por todos sitios y tal, que aquello para nosotros era un trabajo inmenso, ¿no? Porque tardaba semanas en organizarlo y aquello era agotador, ¿no? Pero era muy gratificante, porque las actividades no solamente dedicamos a adultos, o sea, en la medida de nuestras posibilidades intentamos hacerlo para todos los públicos en ese sentido, ¿no? y que intentemos llegar al máximo posible de gente. Entonces, con esa idea vamos siempre. Otras actividades podrían ser lo que ocupa la mesa, que son las publicaciones, ¿no? Sí, efectivamente, eso digamos también es otro de los pilares fundamentales de la asociación. Investigar, difundir. Investigar en el sentido de lo mismo que trabajamos en el cerro, evidentemente. El yacimiento es un referente y se han hecho campañas muy interesantes y descubrimientos importantes. Curiosamente, en el 2014 hicimos otra intervención con la gente de la asociación, en plena Semana Santa, estuvimos allí 10 o 12 días, en un cerro que hay tras el Cerro de las Cabezas, el Cerro de las Cabezas 2, hicimos una intervención allí que nos ha aportado datos desde el punto de vista de la investigación súper importantes. Evidentemente tuvimos que tratarlo como una excavación, una nueva excavación que complementaba la del yacimiento del Cerro de las Cabezas, con todos sus permisos y demás, pero todo eso queda muy bien para los socios, para todo, pero como digo, la otra manera de seguir incidiendo con la población en general es que todo eso que investigamos lo devolvamos a la gente, ¿no? ¿Cómo lo devolvemos? Pues con esto que vemos aquí. Nosotros, muchos de los socios, asistimos a congresos, llevamos propuestas a congresos, tanto de la asociación, antes de la pandemia estuvimos en un congreso internacional que hubo en Madrid, donde llevamos también la labor que hacía la asociación, y fue muy bien acogida, ¿no? Pero todo eso tenemos que intentar luego, de alguna forma, canalizarlo a través de las publicaciones. Y prueba de ello son estos 3 números que están aquí en la mesa, donde se recogen solamente una parte, evidentemente, de la labor investigadora que han hecho los socios y colaboradores, no solamente los socios, hay gente que no está en la asociación, pero que colaboran estrechamente y tiene alguna investigación que hemos considerado oportuna y se difunde con esto. Y las que tenemos ahora en marcha, claro. Bueno, ¿y cuáles precisamente son esas actividades en marcha dentro de lo que se puede hacer en esta época de pandemia? Sí, pues exactamente, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos ahora, este último año nos hemos tenido que reinventar. Nosotros el año pasado, en el 2020, celebrábamos el 15 aniversario de la asociación y de hecho teníamos programadas algunas actividades para esa celebración. Bueno, pues no se pudo realizar nada de lo programado, ¿no? Sí tuvimos un ciclo de conferencias. La última de ellas no pudo realizarse porque ya fue justo la semana del decreto del estado de alarma, entonces la última no se realizó, pero a partir de ahí nos reinventamos. Pues en colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas, muchos de nuestros socios participaron en unas conferencias que se realizaron online.
Otro número de socios participaron con otras conferencias que se realizaron desde la UNED, todo online, de manera online. Y a partir de ahí, ya luego en el otoño, empezamos a colaborar con Cadena SER, con unos programas radiofónicos en una sección de Valdepeñas, en la sección local. Bueno, pues ahí hemos estado participando durante casi 4 meses. Todas las semanas, cada semana un socio iba y contaba algo de la historia. Como decíamos antes, bien de la historia de Valdepeñas o de la historia comarcal. A partir de ahí pues vimos la posibilidad también, y contactando con un periódico local y con otra televisión local, pues hemos empezado a hacer otro tipo de colaboraciones, tanto con el periódico, con el medio digital, el periódico digital, colaboraciones todas las semanas de pequeños artículos, y en el caso de la televisión local, pues a través de unos programas, unos cortos también. Y estas dos aún no han terminado, seguimos con ellas y en esa colaboración estamos. Y si por algo también se distingue Orizos, o al menos a mí me ha quedado así de claro, es la vinculación que ha tenido siempre con el Cerro de las Cabezas, con la UNED y también con el Ayuntamiento. Es decir, parece que habéis caminado siempre juntos. Sí. ¿Es así? Sí, en ese sentido, evidentemente, la asociación se mantiene, entre comillas, desde el punto de vista económico, con la cuota de los socios. Eso es fundamental. De hecho, cuando nosotros empezamos, era una época en que todavía el Ayuntamiento de Valdepeñas subvencionaba parte de las actividades de las asociaciones culturales, ¿no? Entonces, eso duró 1 año o 2 cuando comenzamos. Luego ya se perdió todo aquello. Por tanto, la asociación se mantiene, todas las actividades, todo lo que se programa, lo que es con la cuota de los socios. Pero la relación, independientemente de eso, con el Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de las distintas concejalías que han ido pasando, los distintos concejales de cultura siempre nos han apoyado en ese sentido, y la UNED también. Entonces hemos hecho ahí una especie de triángulo bastante interesante, sobre todo porque cuando organizas unas actividades, lógicamente somos una asociación cultural que tenemos en torno, no lo he comentado antes, en torno a unos 50 socios, una asociación cultural con 50 socios en Valdepeñas, contando y partiendo de la base de que somos un pueblo donde la cultura siempre se ha movido muchísimo, siempre ha habido un ambiente cultural bastante interesante, pero no es como las asociaciones culturales, como las asociaciones de otro tipo que se dedican a otros eventos de otra manera y quizá puedan tener más socios. Aquí el socio que entra, la persona que entra como socio sabe que tiene que aportar su granito de arena, tiene que trabajar entre comillas, ¿no? Entonces todo eso algunas veces hace un poco de freno a los socios, pero estamos muy contentos con esa medio centenar de socios que tenemos, y la cuestión es que necesitamos, entre comillas también, lo mismo que a nosotros nos requieren, como ha dicho Palmira ahora mismo, colaboración en algunos medios y tal, nosotros también necesitamos de ciertas entidades para poder ir más allá. ¿Por qué? Pues porque si trabajamos con el Ayuntamiento siempre tenemos la posibilidad de recurrir por otros medios a difundir o hacer cualquier cuestión. Si trabajamos con la UNED, sabemos que aquí hemos tenido siempre disponibilidad con el anterior director, con Salvador Galán, y con el actual, con Pedro Jesús, de los medios tecnológicos y de las instalaciones del centro para difundir. Entonces, claro, no es lo mismo hacer una actividad en la que puedes tener esos medios tecnológicos y llegas a cientos de personas a través de una conferencia, por webconferencia, que organizar algo más reducido que tiene solamente el ámbito de acción del entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy bueno porque hemos aportado ese granito de arena, ¿no? Y todo eso se transmite a la gente. Creo que es bastante importante en ese sentido. En cuanto a la difusión, y perdona que hablábamos de las revistas, hablábamos de todo esto, de todo lo que se publica, pero también es fundamental otro aspecto que tratamos en su momento, y es el blog. Tenemos un blog en la asociación donde vamos volcando todo, en la medida en que podemos. Muchas veces no está actualizado porque todo esto lleva muchísimo tiempo y estamos todos como estamos, pero ese blog es fundamental para nosotros porque es la manera de encauzar también toda la información que se va generando, ¿no? Y es muy importante en ese sentido poder contar con toda esa posibilidad de difusión. Muy bien, pues hemos tratado esta primera parte del perfil valdepeñero, en donde protagonista es la asociación Orizos, a través de su presidenta, concretamente Palmira Peláez Fernández, y de uno de sus socios numerarios, como es Domingo Fernández Maroto. Hemos conocido un poco, como siempre hacemos, el aspecto personal, profesional, y luego un capítulo dentro de este
perfil dedicado a orizos. Y ahora para la segunda parte les proponemos, bueno, ya les hemos dicho que estamos realizando este perfil valdepeñero en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Lorenzo Luzuriaga de Valdepeñas, sede provincial. Esto en su día fue el Banco de España. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora en la segunda parte, no se la pierdan, porque vamos a rememorar pues diferentes aspectos de cómo estaba el Banco de España en Valdepeñas hasta que prácticamente toma el relevo la UNED del edificio. Eso es lo que le proponemos para esta segunda parte del perfil que ya le decíamos al principio, que iba a tener carácter extraordinario. Pero antes de que nuestros invitados pasemos a esa segunda parte, pues dejarles el testimonio de agradecimiento tanto a Palmira como a Domingo y bueno, como Natural, pues si deseas añadir alguna cosa más. Bueno, quería hacer mención a una cosa que se nos ha olvidado. Nosotros, la asociación, ha obtenido muchos reconocimientos. Evidentemente los que más nos llenan son los de la gente, ¿no? Cuando les dice que le gusta lo que hacemos. Pero uno de esos reconocimientos que obtuvimos y además no nos creíamos merecedores de él fue la medalla que nos otorgó el Ayuntamiento de Valdepeñas, la medalla al servicio desinteresado de la comunidad. Muy bien, que nos lo concedió en el 2017. Entonces, pues no sé, es un honor. Sí, y más cuando es un tipo de denominación de medalla, sí, literalmente, porque es que encaja sí. en la asociación a las mil maravillas. Sí. Pues nada, estamos muy orgullosos de ese reconocimiento. Ya me lo imagino. Bueno, Domingo, emplazados quedamos, pero si quieres añadir algo más. Añadiría solamente otra cuestión al hilo de lo que comenta Palmira, nuestra presidenta, y es tener el recuerdo para todos los socios de la labor y el reconocimiento de lo que están haciendo, pero también para los que han estado un poco al cargo de la directiva de esta asociación, pues cada cierto tiempo vamos alternando. Empezamos en el año 2005 con María del Mar, luego posteriormente estuvo Daniel Marín, posteriormente estuvo Pedro Jesús Jaramillo, hasta ahora que ha tomado el relevo Palmira. Entonces todos ellos, junto con el equipo que formaban de tesoreros, tesoreras, secretarios y demás, pues son los que han llevado a buen puerto toda la labor que se está haciendo, que creo que es bastante relevante en este sentido, dentro de la modestia nuestra, ¿no? Pero que supone a veces un trabajo interno bastante considerable. Entonces hay que reconocer la labor a toda esta gente y bueno, pues y a todos los socios en general, tanto los que están como los que ya por diversas circunstancias no están, pero que creo que han configurado una asociación ya con solera en Valdepeñas, con 16 años, una asociación cultural ya, como digo, ya consolidada, que tiene su cierto mérito. Hacia la mayoría de edad. Sí, ya camina hacia esa mayoría de edad. Es cierto, por eso pues ha tenido su pasado, tiene su presente y tiene su futuro. Bueno, pues no se entretengan mucho porque dentro de breves instantes comenzamos con esa tan interesante como segunda parte de este extraordinario perfil valdepeñero. Bueno, pues nos encontramos frente al edificio de lo que fue en su día el Banco de España aquí en Valdepeñas, hoy actual sede de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la provincia de Ciudad Real. Para hablar de este edificio, primero tenemos que trasladarnos al año 1928 y sobre todo tener en cuenta también, en cierto modo, la trayectoria vitivinícola de Valdepeñas. En 1928 se ubica aquí en Valdepeñas la primera sede del Banco de España, que estaba situada justo unos metros más hacia atrás, en un edificio que hoy es el Hotel Central, y ahí es donde se ubica en un primer momento, hasta que posteriormente, en 1945, se realiza este edificio. En plena posguerra, en nuestro país, se realiza este soberbio edificio, que hoy todavía se mantiene en pie y, como digo, conserva parte de las estructuras iniciales, que son las que vamos a ver ahora posteriormente. Pues les invito a pasar a las instalaciones del Banco de España y vamos a ir comentándolas. Bien, como decía, nos trasladamos a 1945. Se realiza este edificio al que vamos a acceder por su puerta original.
La construcción, tanto en la fachada como en el interior, recibe una serie de connotaciones curiosas y que podemos comentar. Aquí tenemos ya lo que sería la entrada al banco. En esta parte central y accediendo por estas escaleras, que veremos posteriormente, tenemos las instalaciones del banco donde se atendía a los clientes. Y en la parte de la derecha, que estamos viendo más hacia acá, y a la cual vamos a acceder posteriormente, lo que nos encontramos es una escalera de acceso a los pisos, a las viviendas de los funcionarios, de los trabajadores de la época que vivían aquí y que desarrollaban su labor dentro del propio banco. El Banco de España en Valdepeñas, como digo, se fundó en 1945 esta sede actual y estuvo funcionando prácticamente hasta 1977, en que se cierran diversas sedes, sobre todo de sedes municipales del Banco de España, para ir reagrupándolo y que quedaron prácticamente a nivel de sedes provinciales. Durante todo ese tiempo, parte de la plantilla que trabajaba aquí en el banco vivía, como hemos comentado anteriormente, en estos pisos que vemos. Son 2 plantas, más la planta baja que veremos posteriormente, y estas 2 plantas de edificaciones, de pisos, y una terraza a la que accederemos ahora, a continuación. Pero de momento vamos a pasar a uno de estos pisos que, a partir de 1979, como luego comentaremos, se empezaron a utilizar como aulas para la docencia cuando ya la UNED se instala aquí en el Banco de España. Estos pisos en la actualidad todavía conservan pues parte de su identidad, de lo que fueron, como podemos ver aquí, incluso la puerta del piso es la que en su día la original, y que pues se ha estado utilizando, como digo, hasta hace muy poquito tiempo, en que todavía se impartían aquí clases, tutorías, y que para alguna actividad todavía se sigue utilizando. Pues les invito a pasar a uno de estos pisos que tiene su solera. Como vemos, presenta en planta pues una serie de habitaciones que en aquella época podían ser el comedor, podían ser los dormitorios de las personas las familias que habitaban aquí, y todavía, como vemos, conservan los suelos originales, la estructura original. Incluso es curioso cómo los interruptores de la luz tienen su solera, ¿no? Es prácticamente todo original, ¿no? En este sentido, los radiadores, etcétera, etcétera. Aquí se ha cambiado bien poco, es como si el tiempo se hubiese paralizado. Les invito a pasar a lo que sería el salón, lo que entendemos hoy en día como el salón principal, que tiene unas vistas impresionantes de este cruce de calles fundamental en la vida y en el trasiego de Valdepeñas, como es la calle Torrecillas y la calle 6 de Junio. En este balcón inmenso que vemos es donde los habitantes de este piso podrían seguir. Sí, supongo que sería el director, no lo sé, pero vamos, supongo que este piso sería precisamente el del director. Y podrían acceder aquí cómodamente a ver un poco la vida del pueblo a lo largo de prácticamente estos 30 años en que estuvo funcionando el Banco de España. Seguimos con las instalaciones y podemos seguir viendo parte de estas instalaciones hacia el fondo. Sí es verdad que algunas de ellas se han modificado para adaptarlas como he comentado anteriormente, a la actividad docente. Aquí en este caso tenemos un patio de luces que distribuye iluminación a las 4 viviendas y sobre todo también da luz natural a través de esta montera a la parte inferior, donde se llevaban a cabo las diversas transacciones, las diversas tareas del propio banco, que ahora veremos también a posteriori. Y como digo, por aquí todavía se mantienen todo original, suelos, interruptores, como he dicho anteriormente. Nos encontramos en la terraza del edificio del Banco de España. Este edificio, cuando se construye exento, no está adosado a ninguna otra construcción, seguramente como medida de seguridad en aquellos momentos para evitar cualquier tipo de robos o cualquier otra circunstancia negativa para el propio banco. Una característica fundamental de estas sucursales es que se ubicaban en poblaciones que tuviesen una cierta referencia desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista económico. No podemos olvidar que la llegada de los bancos a Valdepeñas tiene mucho que ver a principios del siglo XX con la producción vitivinícola de la ciudad y cómo todo esto está generando muchísimo dinero que se mueve precisamente también a través de esos bancos.
En 1945, cuando se instala aquí, lo que se hace es situarlo sobre un solar que, según nos han contado algunas gentes ya con sus años, saben perfectamente que incluso en este solar había alguna cueva que seguramente pertenecía a alguna otra bodega. Sabemos que ya existe un solar en plena guerra civil. En 1939 hay un bando del entonces alcalde Félix Torres en el que ubica aquí un refugio en este solar del Banco de España. Por eso, muy posiblemente, este edificio ya estaba previsto construir en plena República. Como digo, está exento y presentaba en la parte oriental del edificio unos jardines que hoy en día se han perdido. Eran los jardines anexos al Banco de España, y que en ese solar hoy se ubica un nuevo edificio que es en el que se centra toda la actividad docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la provincia de Ciudad Real, aquí en Valdepeñas. Por tanto, es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando todo el edificio y cómo de alguna forma se ha ido consolidando en una zona crucial del pueblo, donde lo que nos encontramos es un cruce de la ciudad, tanto el cruce de la calle 6 de Junio, norte-sur, como el cruce este-oeste de lo que es la calle Torrecillas, que es la vía de unión entre Ciudad Real, Valdepeñas y el campo de Montiel. Bueno, ahora vamos a acceder a la planta del Banco de España, donde se llevaban a cabo, como hemos dicho anteriormente, todas las actividades económicas, todas las actividades relacionadas con la funcionalidad del propio banco. Nos encontramos en un hall donde estaban ubicados las oficinas del banco y donde realmente lo que se hacía era pues llevar a cabo cualquier labor que tanto la ciudadanía como la gente del banco tuviese que hacer en ese sentido. Aquí lo que nos encontramos en el suelo es la huella de lo que era la puerta giratoria que había en su día, ¿vale? Y que daba acceso precisamente a este hall, donde hoy en día se han acometido algunas reformas para habilitarlo como sala de estudio de la UNED, pero que en su momento lo que se hacía era trabajar aquí, pues seguramente atendiendo, como he dicho anteriormente, a la gente que lo precisaba. De hecho, todavía conserva las puertas originales que se pueden ver aquí, la dirección del banco, la secretaría del banco, en fin, conserva una serie de elementos que son de la época de 1945 y que han perdurado hasta la actualidad y se mantienen tal cual. Bien, y continuando con la visita, lo que vamos a hacer ahora es bajar a las entrañas del banco. No se entiende un banco, evidentemente, sin el dinero, y no se entiende el dinero sin un sitio para ubicarlo, para protegerlo, las cajas fuertes del banco, que es algo que es bastante llamativo aquí en el Banco de España. Hemos de entender que en aquella época hay una buena parte de la economía que funciona hacia Andalucía y en sentido contrario, de Andalucía hacia Madrid, y que pasa por Valdepeñas, y que por eso es la razón de ser del Banco de España aquí. Se establecen a partir de 1945 varias sedes que no son provinciales. Por ejemplo, en Zaragoza también hay otra en Calatayud, igual que muy parecida aquí esta de Valdepeñas, y que lo que hacen es estar en sitios estratégicos donde se podía ir con el dinero que se transportaba en furgones blindados y protegerlos en estas entidades y luego pues repartirlos hacia un sitio y hacia otro. De ahí la entidad precisamente de esta sucursal en Valdepeñas. Pues les invito a bajar al sótano, a las entrañas del Banco de España, porque vamos a ver precisamente esas cajas fuertes donde se guardaba este dinero. Pues como decimos, vamos a bajar a las entrañas del banco y por esta escalera nos conduce directamente a otra parte fundamental donde están instaladas estas cajas fuertes. Aquí todavía conserva, como hemos dicho anteriormente, suelos originales y demás, y aquí tenemos una primera caja fuerte, ¿vale?, que hoy en día se utiliza como archivo de la documentación que el Centro Asociado de la UNED va produciendo durante todas estas décadas en que está aquí instalado. El grosor de la caja fuerte, ¿no?, y sobre todo vamos a ver también la caja fuerte principal, que es también muy llamativa. Hoy en día todas estas instalaciones no están ocupadas, pero baste recordar que cuando se instala aquí la UNED en 1979, con unos medios y unos recursos bastante limitados, el sótano se habilita y aquí estuvo instalada pues la biblioteca, la librería del centro, la sala de estudio, es decir, estos espacios estuvieron muy concurridos a partir de 1979.
Pero en la época del banco, de 1945 a 1977, todo esto era donde, como hemos dicho anteriormente, se guardaba el dinero. ¿Cómo llegaba aquí el dinero? El dinero llegaba a través de un ventanuco que tenemos allí al fondo, que hoy en día está cimbiado porque la construcción del nuevo edificio lo cubrió, y que vemos que conserva todavía unas rejas. ¿Por qué? Pues porque los furgones blindados, según nos han comentado algunas veces, llegaban custodiados por la Guardia Civil, pasaban por lo que eran los jardines del banco, en el solar donde ahora está el otro edificio de la UNED, y descargaban el dinero por ahí. Y aquí quedaban bajo la protección de la Guardia Civil. De hecho, a mí me han comentado que incluso la Guardia Civil montaba guardia aquí y todo, en el interior, cuando eran cantidades bastante importantes de dinero que se manejaba. ¿De acuerdo? Bien. Y esta, por decirlo de alguna forma, es la puerta de la caja fuerte principal del banco, donde podemos ver que incluso hay detalles como esas dos llaves, que nos recuerdan precisamente esas medidas de seguridad que he dicho anteriormente que tenía esta edificación, y que lógicamente se complementaban con esto, porque supongo que los funcionarios del banco, cada uno tendría una llave para, caso de robo, evitar que pudiesen coincidir unos con otros. Y si nos damos cuenta y tiramos de ella, vemos el grosor impresionante de esta caja fuerte, que nos llama la atención precisamente por su construcción, y que da pie a pensar la importancia que tenía esta entidad bancaria precisamente en Valdepeñas a partir de los años 40. Aquí conserva otra segunda puerta. Esta chapa no es original, pero la parte que tiene la parte posterior sí es original. Vamos a entrar dentro de la caja fuerte, donde lo que vemos precisamente son unos muros de hormigón. Dado que todo el edificio tiene una estructura, desde el punto de vista de su construcción, bastante considerable, muy potente, y como vemos son muros de hormigón prácticamente infranqueables. De hecho, aquí esta caja fuerte presenta luego un pequeño respiradero que podemos ver por aquí, para caso de que alguien estuviese aquí encerrado, se tuviesen que cerrar por algún motivo, y que se ve también en la parte exterior. Aquí conserva también el suelo, como decimos, el suelo original todavía, y bueno, pues aquí debían de conservarse y debían guardarse dinero, joyas, todo lo que fuera preciso, con lo que se movía la entidad bancaria. Como anécdota, referir, por ejemplo, para la gente de Valdepeñas, que le va a sonar perfectamente, que durante un tiempo aquí permanecieron guardadas partes de las obras de Gregorio Prieto cuando se estuvo haciendo el edificio que hoy alberga la Fundación de Gregorio Prieto. Y bueno, pues tenemos ahora la posibilidad de ver esta caja fuerte, incluso con algunas modificaciones que se han hecho recientemente, porque aquí hemos alojado pues parte de la historia periodística de Valdepeñas, como podemos ver a través de la donación que nos han hecho del periódico, el semanario Canfali y el semanario Jaraíz, que conservamos hoy en día aquí para consulta y para estudio de los que están interesados. Otra de las curiosidades que podemos ver en los sótanos del Banco de España es precisamente su piedra fundacional, que como pueden ver aquí, primera piedra, 18 de febrero de 1945, lo que nos indica precisamente los momentos en que se empezó a construir este edificio de la época, que ha marcado también pues, parte de la historia local de Valdepeñas. Una vez que las instalaciones del Banco de España ya dejan de cumplir su función, durante un tiempo, a partir de 1977, incluso coincidiendo con la llegada de la UNED a Valdepeñas, esta edificación fue utilizada precisamente por los juzgados, como he dicho anteriormente, hasta que se construyen los juzgados actuales, y nos encontramos precisamente en lo que hoy es el salón de actos del centro asociado, pero que en su día fue precisamente la sala donde se llevaban a cabo los juicios en aquellos momentos, hasta que se construyó, como digo, los nuevos juzgados de aquí de Valdepeñas. En 1979, curiosamente coincidiendo con un año trágico para Valdepeñas, como fue la riada del 1 de julio, llega a nuestra ciudad, de la mano de su alcalde Esteban López Vega, la UNED. Se instala precisamente aquí, ocupando la segunda planta del edificio que hemos visto anteriormente, y a partir de esos momentos se viene desarrollando una intensa labor desde el punto de vista académico, docente, desde el punto de vista universitario, que ha conseguido formar a lo largo de estos 40 años
a muchísima gente de nuestra provincia y de parte de otras provincias que en aquellos momentos venían aquí, como toda la gente que estaba matriculada en la UNED en la zona sur de Toledo o en el norte de Jaén, que pues venían al centro a utilizar la biblioteca en la que nos encontramos ahora en estos momentos, o hacer exámenes o incluso a las clases que se impartían. Como digo, desde 1979 hasta la actualidad, el edificio se ha ido remodelando, se ha ido adaptando. Hoy en día la biblioteca ocupa una parte de lo que fue la zona de despachos del Banco de España, y con esta actividad es con la que se ha ido consolidando y ha sido un edificio que constantemente en esa evolución nos ha ido marcando un poco las pautas, por un lado económicas, durante una buena etapa en Valdepeñas, pero por otro lado otra buena parte de su labor ha sido servir un poco de apoyo a lo que es el sistema universitario en nuestra provincia, que recordarles que en 1979, cuando llega la UNED a la provincia de Ciudad Real, aún no existía la UCLM, por lo tanto es la primera universidad que llega a la provincia y que facilita que los ciudadrealeños pues, nos hayamos podido formar académicamente en estas instalaciones. Pues muchas gracias.